Cada 8 de marzo, la lucha por la igualdad es el clamor de las mujeres en todo el mundo. Personalmente no considero que el 8M sea un día de festejo, sino que es un día de lucha. Tiene que ver también con mi propia historia, porque yo siento que todas tenemos algo en lo que contribuir cada 8 de marzo. Una jornada de reflexión personal, a partir de la cual uno logra abstraerse y ver cuáles han sido los logros de las mujeres en el campo, sobre todo del trabajo. El 8 de marzo es una referencia, como vos lo decís, internacional, cargada de esperanza, cargada de injusticia. Es un día de reflexión, de conmemoración, de llamar a pensar sobre tantas cosas que tenemos todavía como desafíos para alcanzar la igualdad. Y en los últimos años, principalmente cuando se ha hecho como más masivo también la marcha y la salida a las calles, un día de reivindicación y de lucha. Pensar en que muchas mujeres, los derechos que algunas tenemos adquiridos hoy, para ellas no son una realidad. Y por otro lado también que tengan un contexto donde puedan desarrollarse plenamente, tanto mujeres como niñas. Y eso creo que es capaz que es un momento también de replantear dónde estamos y hacia dónde vamos. En el 2021 tenemos que seguir exigiendo el derecho a la vida libre, segura. Mujeres de todos los sectores de la sociedad suman voluntades para hacerse oír. Es como un mojón para lograr ver lo que se ha avanzado en el proceso de lucha de las mujeres que hemos sido acompañadas por muchos varones a lo largo de la historia a partir de ese momento, y ver qué es lo que falta, ¿no? Unidos, las mujeres y los varones trabajadores, pero sobre todo unidos para la lucha de los derechos que faltan ganar. Hay un predominio real del varón a nivel de lo que es el campo laboral, en muchos aspectos, ¿verdad? Es un sistema que hace que tengan privilegios los varones frente a las mujeres. Esto es una cuestión, hasta donde entiendo yo, ¿verdad?, desde mi perspectiva personal, económica, social, que no deja de tener su carga también moral y con la impronta religiosa a lo largo de todo el mundo. Una enorme cantidad de mujeres y cada vez más de hombres, pero sobre todo de mujeres de todas las edades, claman por tener un lugar en el mundo. No deja de sorprenderme. De una en una no somos nada, en ningún aspecto de la vida. No es verdad que uno solo logra cualquier cosa. Tiene que haber una sociedad y una política que te permita desarrollar tus condiciones. Si yo he podido llegar a posiciones de decisión, en parte hay una cuota que aporto yo, pero en la gran parte de la cuota para que uno llegue a lugares de toma de decisión, la aportan los demás. Y sin lugar a dudas, la larga, longeva y antigua lucha de las mujeres. Cuando era más pequeña significaba como celebración. Creo que eso tiene que ver con que todavía no era como muy consciente del significado político, social que tenía, ¿no? Y después con el tiempo, viendo como una evolución, ¿no? O cómo fue transformando y fue tomando otros significados también, empezó a ser como un día también de encuentro, de reivindicación, de apropiación también de mi identidad política como mujer afrodescendiente. Y en los últimos años, principalmente cuando se ha hecho como más masivo también la marcha y la salida a las calles, un día de reivindicación y de lucha, ¿no? Y de visibilidad también. Porque cuando nos preguntan, ¿es necesario en Uruguay un Día Internacional de la Mujer? Yo siempre digo que mientras siga habiendo el nivel de violencia hacia las mujeres que hay, mientras la pobreza tenga cara de mujer y de niña, mientras sigan habiendo inequidades a nivel salarial entre hombres y mujeres que ocupan el mismo lugar, y mientras todavía haya lugares, especialmente donde se definen distintos aspectos de la vida donde las mujeres no accedemos,
evidentemente el 8 de marzo tiene que ver con cada una de nosotras. Muchas veces no tenemos en cuenta quienes tenemos la suerte de ejercer como nuestro país una cantidad de derechos. En parte es porque muchas mujeres se dedicaron a abrirnos nuestros espacios. Entonces, por eso también el 8 de marzo tiene que ver con algo personal, porque tiene que ver con ese compromiso que yo tengo permanentemente y me voy a reclamar siempre, del entender que, especialmente a nivel de sistema político, mi rol ha sido, es y tiene que seguir siendo el de abrir espacios para las que vienen y con acciones concretas hacer de la igualdad un hecho y no solamente una proclamación de derechos. Las mujeres rurales estamos organizadas acá. De hecho, yo formo parte de un grupo que se llama MUPATA, Mujeres Rurales de Parador Tajes. ¿Va? Y llevamos 4 años nada más, pero en esos 4 años yo no te puedo decir los logros que hemos tenido. Por ejemplo, gestionamos, yo qué sé, que venga el MOCAS, Móvil Canario de Salud, que es como un hospital ambulante, viene acá y los vecinos, que no, o sea, si no tenés en qué ir, tenés que ir caminando 6 kilómetros, 7 kilómetros, hasta 15 kilómetros desde el parador al pueblo. ¿Tá? Ahí tenés el hospitalito en tu zona. Yo te voy a contar la historia de una de las compañeras que cuando empezó el grupo MUPATA, la compañera había ido al 2º año de la escuela. Apenas sabía leer y escribir. Y yo le dije, ¿por qué no te vas a esa cosa que terminás la escuela para adultos? A terminar la escuela para adultos. Y ella dijo, ¿sabes qué? Sí, voy a ir a eso. Fue, terminó la escuela. Después se gestionó, vino Rumbos a Cerrillo, la UTU de Cerrillo, que hace 10 años que estaba cerrada, se reabrió y vino el plan Rumbos. Desde hace 4 años está el plan Rumbos en Cerrillo, y la compañera hoy día tiene 3er año de bachillerato aprobado, de no saber leer ni escribir en 4 años. ¿Entendés? Y aprendió un montón de cosas. Aprendió a valorarse, a quererse, que eso no lo tenía en su lista. Ella dice una cosa muy cómica, dice, cuando salimos, porque salimos, las mujeres salimos a tomar cursos, nos vamos a alpinar 3 días de diversión y qué sé yo, y la compañera dijo, ya tiré la primera chancleta. Ojo cuando tire la segunda. La suerte capaz que de poder vivir ahora es gracias al trabajo de muchas mujeres y de la historia del 8M, donde muchas mujeres trabajaron para que hoy estemos en la situación que estamos, pero también es un momento de pensar todo lo que falta y sobre todo en los contextos más vulnerables, ¿no? O sea, pensar en que muchas mujeres, los derechos que algunas tenemos adquiridos hoy, para ellas no son una realidad, y por otro lado también que tengan un contexto donde puedan desarrollarse plenamente, tanto mujeres como niñas. Yo creo que el colectivo es grande y obviamente las realidades son diferentes, por lo cual probablemente lo que cada uno aspira a lograr es diferente. Me parece que tenemos que capaz que pensar no tanto en lo individual, sino en lo grupal y sobre todo, vuelve a lo mismo. Las mujeres que están más desprotegidas en este momento y que son las que necesitan más apoyo y bueno, y que esos derechos que algunas las tenemos por reales, para ellas también sean una realidad. Distinto por la pandemia, pero es distinto también porque me encuentro en otro lugar, desde el lugar del gobierno, y haciéndome cargo nada menos que de esos temas, la igualdad de género. Pero hasta durante muchísimos años era un momento de encuentro, por más que sea una celebración y una celebración marcada por una fecha que fue trágica en su momento y que lo que está llamándonos es a recordar, a poner el punto sobre todo en la desigualdad de las mujeres trabajadoras, que es un símbolo de todo el resto de las desigualdades, pero es la más elocuente seguramente.
yo no puedo negar que igual para mí siempre fue como una fecha de felicidad, porque implicaba un encuentro con otras mujeres con las que tengo tantas cosas en común sobre este tema, que reflexionamos juntas durante todo el año sobre este tema, y ese día nos juntamos para marchar. Es un día que me genera una contradicción bastante grande, porque por un lado es un día que disfruto mucho porque nos encuentro juntas a las mujeres y a las identidades diversas que consideran que tienen que estar en la calle el 8 de marzo. Entonces, desde lo colectivo y desde el lugar de nuestra lucha, para mí es un día súper importante porque entiendo que necesitamos exigir vivir libres, tener una vida digna, segura, que estamos luchando por esa vida digna y justa que merecen todos los seres humanos. Por un lado digo, qué potencia tiene este día, qué divino vernos acá. No te conozco, pero me miro con una compañera y nos sabemos iguales en un montón de cosas. Y por otro lado, quizá después de la marcha hay una gurisa que a la casa no llega. Me genera bastante contradicción. Igualmente elijo estar ahí y me da mucha fuerza y me inspira muchísimo todo lo que pasa. Paulina Luisi nació en Montevideo en 1875. Fue médica, docente y activista en favor de los derechos de las mujeres. Se recibió de médica en 1908. Soportó los prejuicios de la sociedad por ser la primera mujer en asistir a la Facultad de Medicina. Fue una de las fundadoras del feminismo uruguayo al crear el Consejo Nacional de Mujeres. Convencida que solo a través de la unión de las mujeres se obtendrían las reformas a las que se aspiraban. Desarrolló una intensa labor en la defensa de los derechos de la mujer, en liberar a la mujer de la tutoría del hombre y su consecuente crecimiento moral e intelectual como persona. Actuó en política, siendo una de las fundadoras del Partido Socialista del Uruguay. Falleció en Montevideo en 1950, a los 75 años de edad. Delmira Agustini nació en 1886. A los 5 años ya sabía leer y escribir. Con 21 años publicó su primer libro, Frágil. Un año después conoció a Enrique Job Reyes, con quien comenzó un romance a escondidas de su familia. En agosto de 1913, Delmira y Enrique se casaron. El matrimonio duró apenas 45 días. Se separaron. Ella pidió el divorcio y fue una de las primeras mujeres que utilizó los derechos que le daba la nueva ley uruguaya, que permitía solicitar a la mujer el divorcio con su sola voluntad. Delmira y Job siguieron viéndose y en 1914 él la mató y luego se suicidó. Una publicación de la época indicó: protestamos contra los hombres autoritarios que se erigen en amos de las mujeres y quieren hacerse amar a tiros de revólver. Las preocupaciones, los deseos de cada una de ellas se reflejan en las inquietudes de otras mujeres, en el entendido que lo de cada una es parte del quehacer de todas. Yo empecé la facultad, que fue hace muchos años, hace 30 años, casi 30 años, empecé en el 92. La facultad, obviamente, hoy en día tenemos que el ingreso a la Facultad de Ciencias es 50 y 50. O sea, hay un gran ingreso de mujeres. De hecho, tenemos a la primera decana mujer en la historia de la Facultad de Ciencias, que es Mónica Marín. Creo que eso es un gran avance. Si nosotros vamos a los cargos de liderazgo, vemos que si bien en los primeros estadios de la carrera y las primeras etapas formativas estamos en una paridad, cuando vamos a los cargos de mayor visibilidad y liderazgo, las mujeres solo alcanzamos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, el 17% de los puestos. Y mismo si vamos al GACH o si vamos a la Academia Nacional de Ciencias, la representación de la mujer está muy disminuida con respecto a la de los hombres. Creo que en el GACH son 50 y son 15 mujeres, y en la Academia de Ciencias son 26, de 26 plazas, 4 son mujeres. Yo fui comunicadora durante 35 años y este tema lo privilegié, fuera cual fuera el área en la que trabajaba y en el medio en el que trabajara. Y ver que lo que uno dijo,
lo que una escribió y las historias que contó tuvieron, de alguna forma, pudieron haber cambiado en algo la forma de ver el mundo de las mujeres, pero también de los hombres. Es una satisfacción muy grande. No me sirve que yo pueda acceder a ciertas cosas y que otras no, por ejemplo. Entonces, que sé que es así, que sé que hay algunas cosas a las que yo accedo que otras mujeres no. Entonces, desde ese lugar y desde otros tantos lugares, creo en la lucha colectiva, sobre todo en esta que nos nuclea como mujeres. Es una lucha donde no puede estar fuera la justicia social, donde no puede estar afuera el acceso a oportunidades, o sea, creo que es una lucha que tiene muchas aristas y esa para mí es la verdadera lucha, y no que las que ya tenemos privilegios podamos escalar un poco más en la escala social y que las que están abajo sigan abajo. La condición de ser mujer es lo primero que me vincula al resto de las mujeres. Es el primer vínculo que yo siento cuando me preguntan que es el derecho a la lactancia materna, que refleja una actividad que es única de la mujer, que no la pueden realizar los varones porque fisiológicamente es imposible. Lo hemos puesto sobre la mesa en los últimos tiempos, hemos dado una lucha encarnizada, por ponerle algún adjetivo, cosa que no me gusta, pero realmente fue así en el último año. Y en las mesas de negociación, la mayoría de los integrantes eran varones. Las personas que venían a decir que no al ejercicio de ese derecho, a la extensión del ejercicio de ese derecho, eran hombres, son varones, enviados por las empresas negociadoras, que detrás de ellos hay otras mujeres que gerencian esas empresas y que por una cuestión económica plantearon, y ellos lo trasladaron, no permitir el avance en ese derecho para la mujer y para sus hijos e hijas. Si una puede llegar a lugares de decisión es porque otras ya dieron luchas similares, gigantes, ¿no? Mujeres gigantes, que a veces en la historia se olvidan, pero si te pones a mirar para atrás, hay una acumulación lenta, persistente, desde, no sé, desde alguna poetisa en el Japón antiguo o en la Grecia antigua hasta María Slodowska, hasta Julia Arévalo, Paulina Luisi y muchas mujeres que a lo largo de la historia van armando ese sedimento sobre el que estamos paradas. Y si lo hacemos bien, va a ser más fácil para las próximas. En algún momento sentía que por lo que peleábamos, algunas de nosotras en el sistema político, si bien había una media importante de mujeres que acompañaban, habían otras que se acercaban tímidamente al tema sin comprenderlo totalmente, porque las mujeres políticas habíamos decidido trabajar todas juntas por encima de lo que nos separaba. Y uno pensaba, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no llegamos a todas las mujeres? Con el tiempo aprendí que tiene que ver con las historias personales y con procesos personales. Hoy en día hay muchísima más aceptación en términos de una realidad que hemos ido planteando y que es notorio que estadísticamente, numéricamente, en la sociedad está presente. Se avanzó muchísimo sobre los derechos de la mujer, pero la lucha es continua, porque ¿qué pasa? Es como con el COVID. Te descansás y se vino el malón. Los ancestros de esta zona decían que la mujer y los perros están para cuidar la casa. Imagínate lo que hemos avanzado. Cuando te empezás a encontrar con otras y empezás a relatar esas experiencias de discriminación, de racismo, de lesbofobia, de bifobia o transfobia, empezás a darte cuenta que no es una tragedia personal, ¿no? Y que no te pasa a vos por determinadas condiciones, que no hay una cuestión de complejo de inferioridad o de persecución, sino que opera un mecanismo mucho más grande
de opresión, como el racismo, el heteropatriarcado, que ha calado hondo en la sociedad tanto, que condiciona nuestros propios proyectos de vida. A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo dominado por los hombres. Avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo que de una u otra forma han marcado un antes y un después. Hay una frase que he escuchado cientos de veces y es otra vez con las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces, otra vez con las mujeres, otra vez hablando del tema de las mujeres. Es algo que continuamente, y como diciendo, además muchas veces vos sentís que te están diciendo, pero una persona que podría incurrir en otros temas, una persona que, como diciendo, ¿no? Vos estás como para más que para eso lo sentí muchas veces. Y entonces la última vez que tuve que dar una charla la titulé Otra vez con las mujeres. Bueno, yo siendo una mujer joven afrodescendiente, logré terminar la universidad, o sea, culminar estudios terciarios, obviamente con mucho esfuerzo, pero bueno, también con algunas oportunidades que de repente otras mujeres afro jóvenes no han tenido y todavía no tienen. Y tristemente las mujeres afrodescendientes nos vemos condicionadas en ese proyecto de vida por esos imaginarios colectivos y esos modelos. Y sí escuché muchos relatos, sobre todo de mujeres del interior, del norte del país, que te dicen, ¿para qué voy a estudiar si igualmente voy a terminar limpiando pisos como mi madre, como mi abuela, como mi bisabuela? O sea, la herencia de la colonia, pese a que estamos en el siglo XXI, todavía cala hondo, ¿no? El órgano de conducción del gremio al que represento, que es el Sindicato Médico del Uruguay, que está integrado en su mayoría por varones, nunca, pero desde que integro el espacio, nunca me ha generado ningún tipo de discriminación. Es más, fue propuesto mi nombre para poder integrar este lugar y dirigirlo, y no hubo absolutamente ninguna objeción por el género al cual pertenezco. Cuando me toca intercambiar con terceros en lo que es la negociación, sí he sentido la discriminación por parte de terceros, ¿sí? por la contraparte en la negociación. Cuando hay un par mío, negociador, me han tratado distinto que a un negociador hombre del Sindicato Médico del Uruguay. En mi familia la verdad que siempre me apoyaron mucho en hacer lo que quisiera. Obviamente es toda una familia muy humanística, entonces cuando vine con que quería estudiar en Facultad de Ciencias, era raro porque no había nadie en la familia que se hubiera volcado hacia esa área. Pero lo cierto es que tuve la suerte, siempre lo digo, que soy una privilegiada porque tuve apoyo y probablemente, obviamente, hubo un sesgo que quizás no lo percibí seguir adelante, y es un sesgo que quizás yo también tengo y que ahora mis hijas me hacen darme cuenta, un sesgo subconsciente a veces de qué hacer y qué no hacer, que a veces yo lo que veo el avance en las generaciones, a veces mis hijas ante alguna cosa que yo digo, ellas me marcan. Veo que hay avances en las generaciones y que las próximas generaciones son mucho más avanzadas que nosotras, y hoy en día ellas me marcan a veces las cosas que digo o cómo las digo, que tienen un sesgo subconsciente que yo claramente no me doy cuenta. Todavía hoy día los escenarios sean ocupados mayoritariamente por hombres. Pero creo que sí, volviendo a lo primero que me dijiste, en mayor o menor medida y con todas las diferencias que podemos tener de contexto social, de raza, de clase, hay muchas cosas que por ser mujeres vivimos y compartimos a nuestro pesar. Especialmente cuando entré al Parlamento Nacional, yo quería manejar algunos ejes temáticos que no tuvieran estrictamente que ver con los temas de los niños y de las mujeres que son hoy, pero eran fuertemente temas que a mí me interesaban especialmente. Y un compañero que estaba ordenando nuestros lugares en las comisiones, que se dividen por sectores, pero a su vez por perfiles de parlamentarios, cuando yo elegí una determinada comisión que tenía que ver más que nada
lo que tiene que ver con presupuesto, con Hacienda, me dijo, pero no, esos temas no son para vos. A vos te va a ir bien mientras te dediques a lo que se quiere o se tiene en el imaginario colectivo, que las mujeres tienen que ocuparse, de los niños y de las mujeres. Si venís bien, ¿para qué vas a cambiar? Y te das cuenta que estaba hecho desde un lugar de querer colaborar conmigo en mi estrategia, en mi primer año de legislatura. Pero es como que eso pesaba más. Y mi modo de ver, que yo, además de los temas, quería tener un perfil que me acercara a ser mujer de Estado, no lo veían como posible desde un punto de vista estratégico. Soy de un hogar humilde, clase media baja. Mi madre profesora, mi padre actor del Teatro Independiente, también empleado del Banco de Seguros, porque como actor no podía vivir de actor. Mi abuela, una mujer rural, pero un hogar donde siempre se me dijo, vos vas a poder ser lo que quieras. Y eso para mí fue un detalle no menor. Mi familia fue la única que no cuestionó que yo siguiera ingeniería. Todo el mundo me decía, pero ¿estás segura que no es una carrera para mujer? Y así todo. Finalmente la universidad no discriminó, ¿no? Una vez leí la historia de la primera ingeniera de Uruguay, Juanita Pereira, preciosa historia, que fue la primera mujer que se recibió de ingeniera, ¿no? Y contada por Alicia Irureta Goyena, cuando Juanita Pereira atravesaba el patio, no de la facultad, sino de la escuela del Liceo Femenino, que es a donde fue, y atravesaba el patio con una enorme tabla de dibujo, que era la que teníamos que usar, las que estudiábamos ingeniería, en mi época también, y cómo Juanita Pereira les hablaba a las demás de cosas de infinitésimos y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí hubo, mira, hombres que le ayudaron, el profesor de matemática que la acompañó a hablarle al padre para convencerlo de que la dejara estudiar ingeniería, ¿no? Así que de mí sí, pero las dudas no es que hay que ignorarlas, la duda es origen de conocimiento, la indecisión es otra cosa. Pero siempre que otros duden de una, te tiene que invitar a profundizar la reflexión, a cambiar de opinión o a fortalecerte y a recostarte en lo que te acompañan, ¿no? Así que si alguien duda de vos y hay alguna mujer que me está escuchando o alguna niña, alguna joven, compartí la duda, pero toma una decisión y después que la tomes, no te para nadie. Pertenecemos a la articulación de la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Villa Campesina. Mis compañeras son todas de Latinoamérica y el Caribe. Si todas las mujeres rurales de Latinoamérica, la mayoría son indígenas. Y ellas han perdido sus esposos, van de mañana a acompañar a las compañeras que están con COVID internadas. Un despliegue de solidaridad impresionante lo que hacen. Trabajan, pero son luchadoras, en serio. O sea, nosotros somos nada comparado con los logros que tienen ellas. Petrona Viera nació en Montevideo en marzo de 1895. Fue hija del expresidente Feliciano Viera. Fue la mayor de 11 hermanos. A los 2 años tuvo meningitis, una enfermedad que la dejó sorda cuando estaba empezando a hablar. La comunicación artista-mundo se dio principalmente a través del entorno familiar, como lo atestiguan los motivos de sus obras. Atentos a sus intereses y a su imposibilidad, fueron sus padres los que le propusieron estudiar dibujo y pintura. Petrona nació en una época en que la mujer se quedaba en su casa y era vista como complemento del hombre. Sin embargo, su obra rompió esquemas y fue más allá de lo que la sociedad esperaba de ella. Fueron 45 años de labor ininterrumpida.
Murió de cáncer a los 65 años de edad, un 4 de octubre de 1960. Julia Arévalo nació en 1898 en una humilde familia campesina en Barriga Negra, departamento de La Valleja. Fue militante comunista y llegó a ser la primera mujer latinoamericana electa como senadora de la República. También fue diputada y edila de Montevideo por 2 períodos. Dedicó su vida a la lucha política y social, contribuyendo a la organización de los asalariados rurales y defendiendo los derechos de las mujeres. Como parlamentaria, trabajó en proyectos de ley que consagraban los derechos de las mujeres trabajadoras. Se casó y fue madre de 6 hijos. Julia Arévalo falleció en agosto de 1985, pocos meses después de recuperada la democracia. El último estudio publicado por Naciones Unidas advierte que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados todavía recae de manera desproporcionada en las mujeres, lo que limita su potencial económico. La pandemia COVID-19 ha afectado aún más los medios de vida de las mujeres. Empeora los vínculos, ¿sí? Empeora el intercambio social, somos animales sociales, los varones y las mujeres, el hombre es un animal social. Necesitamos dialogar, hablar, tocarnos, abrazarnos, vernos. No es lo mismo un intercambio en un mano a mano, frente a frente, que por la pantalla. Entiendo que por suerte nos tocó la pandemia ahora y no hace 100 años, que también tocó, pero nos toca vivirla en este momento. Era mucho más difícil el distanciamiento hace 100 años, en 1920 con la gripe española, que ahora. Ahora tenemos la oportunidad de poder intercambiar, vernos, discutir, los que tenemos acceso a eso, ¿verdad? Porque los que no tienen acceso, no vamos a ser ombliguistas, pero hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a la tecnología y los afecta mucho más. Me parece que a la mujer trabajadora, sin lugar a dudas, de todas las clases sociales, por ese peso, y a las más humildes, ¿no? Y hay una cosa que así como nos ha caído más a las mujeres, también yo siento que las mujeres han dado el primer paso al frente. Lo veo en las ollas populares. El otro día fui a una olla, por ejemplo, yo voy mucho a muchas ollas, y estaba ahí acompañando. Voy antes de que vaya la gente a comer, voy a cuando está la gente que sostiene la olla, y ahí eran todas mujeres, ¿no? No son siempre todas mujeres, pero en esta eran todas mujeres. Y la que un poco lideraba me contaba la historia de la olla y me decía, porque las madres, porque nosotras las madres, porque las madres, y yo decía, ¿por qué me está diciendo todo el tiempo las madres? Y le digo, ¿vos por qué me está diciendo las madres? Y porque somos las madres las que sostenemos esta olla. La pandemia golpeó mucho más a las mujeres, porque generalmente en la sociedad las mujeres somos las encargadas de los cuidados. Es verdad que en las nuevas generaciones está mucho más equilibrado, pero hay estudios que muestran que si hay alguno que tiene que quedarse más en casa o hasta dejar de trabajar como pasó en la pandemia, han sido las mujeres, tanto en los cuidados de los más chiquitos como de los más grandes. Y si uno piensa en aquellas que están llevando adelante teletrabajo, esas imágenes que muestran muchas veces caricaturescas de mujeres frente a un teclado con los niños encima, creo que de alguna manera simboliza el hecho de lo que significa seguir tus tareas habituales en tu casa con tus niños, buscando ese equilibrio en un mismo lugar físico entre el trabajo, los niños y la situación, ¿verdad? Porque el tema anímico en esta pandemia implica que el sostén de la familia afectivo también tenga que cuidar esos aspectos. Y en ese sentido creo que evidentemente las mujeres fueron las que más se recargaron, especialmente las jefas de familia. La pandemia agravó, creo yo, y en realidad también en conversaciones, porque no solo es una reflexión mía, sino colectiva.
agravó situaciones de desventaja que ya se venían acumulando, porque bueno, estamos en un sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, que nos oprime, que nos condiciona, que parece que después de estos años de lucha igualmente vamos a necesitar 200 años más, porque son muchos años de opresión, que es estructural, ¿no? Sobre todo está como en la raíz de la constitución de nuestras sociedades, de los vínculos, de la política. Y la pandemia sobre todo lo que ha hecho es agravar eso que está como vulnerable, ¿no? A poblaciones afrodescendientes, a mujeres, a personas trans. De un momento a otro hubo que salir de urgencia con ollas populares, con campañas solidarias, sobre todo para las mujeres privadas de libertad, que bueno, que también con la pandemia el encierro se agravó. De los casos de violencia doméstica también, o de violencia de género. Desde pequeñas tenemos como ese miedo, ¿no?, a lo externo. Y no nos enseñan que de repente el espacio de la casa es el espacio cuidado, ¿no? Pero tristemente se han agravado y no han parado los femicidios pese a la pandemia. Creo que ha agravado. Y además hay datos estadísticos que demuestran, ¿no?, que las mujeres hemos perdido capacidad laboral, sobre todo por la triple tarea, ¿no?, que también tenemos en las casas. O sea, ya tenemos la tarea dentro del hogar, que es muy difícil también repartir el tema de los cuidados, el tema del espacio mismo del cuidado de la casa, pero también el trabajo en la casa, el traer el trabajo en la casa ha significado una transformación también de las relaciones laborales, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que justamente tengan en cuenta estas realidades, ¿no? Realidades que nos atraviesan a todas. Creo que no hay una sola mujer en el mundo que no se haya sentido afectada en términos también desde el ámbito privado y público con la pandemia. Las mujeres todavía somos las que estamos a cargo de familiares, las tareas de cuidado históricamente han recaído y aún recaen en las mujeres, y eso se agravó con la pandemia. Nuestro trabajo siempre fue más precarizado que el de los hombres, menos trabajo y con peor salario, y eso también se agudizó cuando se pierden un montón de puestos de trabajo. También la dificultad de irte de tu casa ante violencia, golpes. De repente antes era más fácil irte a lo de una amiga, pedir ayuda, pero cuando todas las puertas están cerradas y se te obliga a quedarte dentro de tu casa, estamos mucho más expuestas a la violencia de género, a la violencia doméstica. La pandemia ha impactado de forma significativa. Creo que la pandemia ha golpeado de una forma clara a las mujeres, tanto en su estabilidad como en la resiliencia económica. Si vamos a los números, ya hay reportes que muestran que las mujeres dedicaron muchísimas más horas al trabajo del hogar, al cuidado de los niños, a la enseñanza, al cuidado de los mayores que los hombres. A nivel científico se estima que las mujeres perdieron 500 horas en investigación, mientras que los hombres perdieron alrededor de 100, 150 horas. O sea, realmente hay un efecto significativo en lo que respecta a lo laboral. Pero también si vamos a la violencia, la pandemia ha mostrado un aumento de la violencia. Los datos en el Uruguay el año pasado muestran que cada 9 días hubo la muerte de la mujer en manos de un hombre o el intento de matar a una mujer. Y eso realmente es algo que impacta mucho y creo que la pandemia nos va a dejar una marca profunda en ese sentido. Me llamó mucho la atención y no debería, y menos a las feministas no nos debería llamar la atención, es que donde realmente las mujeres pagamos el costo y hubo una notoria, se puso sobre la mesa una diferencia que la tenemos a la vista todos los días, que es la sobrecarga del trabajo no remunerado. De alguna forma siento que las mujeres sostuvimos el mostrador en esto, ¿no? Los chiquilines no iban a la escuela y ahí había madres sosteniendo eso, porque si no, no era posible que se adaptaran a las clases por Zoom, sobre todo los más chicos. En la casa hubo la presencia de todos todo el día, o por lo menos mucho más, y ahí las casas empezaron a reclamar más trabajo allí adentro, y las mujeres, esto está demostrado por la encuesta que hizo
opción con ONU Mujeres, fuimos las que dimos respuesta mayoritariamente. Las mujeres somos quienes tuvimos que teletrabajar, y a quien no le pasó de ver en la pantalla mujeres con niños alrededor reclamando su atención, y me parece que no fue lo mismo para los varones, porque se valora, al menos incluso de manera no consciente, el trabajo de un hombre que el de una mujer estando en su casa. Bueno, esto lo que ha hecho ha sido agravar desigualdades. Por eso ahora nuestro trabajo está centrado de aquí para adelante en un departamento recién creado, que estaba pensado crear igual, pero que va a ser central en la gestión, que es el de autonomía económica, porque creemos que tenemos que impulsar proyectos liderados por mujeres, mejorar el acceso al crédito y pensar en una batería de respuestas en el momento de la recuperación. Desde que comenzó 2021, fue en aumento el número de mujeres víctimas de femicidio en Uruguay, y cada 13 minutos una mujer denuncia violencia de género. Para Naciones Unidas, la violencia de género es una pandemia tan devastadora como el coronavirus. Como pediatra, vemos niñas más con mayor estigmas de violencia por parte de sus familias, que generan una afectación de la autoestima. Hay mucha angustia, hay abuso sexual, mucho, cada vez lo vemos más. Por suerte cada vez tienen la fortaleza las mujeres, las niñas y las adolescentes de poder denunciar. Y creo que eso aún duele y que es un debe de toda la sociedad, no solo de las mujeres. Me duele la miseria. Me duele la oportunidad perdida. Pero no hay que quedarse en el dolor. Hay que aferrarse las unas a las otras. Construir esperanza. Nunca hay que dejar ganarse por el dolor. Nunca. La vida puede más. Lo que me duele básicamente es, pensando en la pandemia, cómo nos va a dejar una huella profunda en todo lo que respecta a los derechos adquiridos. O sea, realmente la pandemia nos está haciendo un retroceso importante en los derechos que ya habíamos adquirido y en los lugares que habíamos ocupado, por ese mismo motivo, por las horas que hemos tenido que dedicar a otras actividades y que nos ha sacado quizás de los lugares donde habitualmente trabajamos o donde habitualmente nos desarrollamos profesionalmente. Me duele cuando se habla del 8M, que todavía, pese a todo lo trasladado a las comunidades internacionales y en Uruguay, haya aspectos de la discriminación que se pongan en duda, haya aspectos que se consideren que son mera retórica, cuando hay datos en el mundo y en nuestro país que muestran que evidentemente hay inequidades entre hombres y mujeres, pese a que jurídicamente en el caso de Uruguay están dadas todas las normas para que en los hechos haya una igualdad de oportunidades. Y sin embargo, nosotros sabemos que no es así, digo nosotros porque tiene que ver con nuestra realidad y sin embargo hay quienes cuestionan esas reivindicaciones que año a año hacemos y que se centralizan en un año que compartimos con una comunidad internacional. Duele la violencia de género y generación. Duele que el hombre maltrate a la mujer y que la mujer maltrate al hombre. Puede ser, puede suceder. Duele que aún habiendo leyes que protejan a la mujer, no, en este momento se están haciendo recortes
Y bueno, que no se le dé, que no se siga, por eso te digo, no hay que dejar descansar, que no se siga apoyando con las políticas públicas, eso duele. Los logros que hemos tenido y que se están cambiando un poco. Eso te duele que las mujeres sean asesinadas. Como feminista milité en el área de violencia. Es un lugar común de la desigualdad, es la forma más extrema, pero evidentemente es la que más duele. A mí me duele sobre todo los abusos físicos a los niños, a las niñas y a las mujeres. Donde hay una mujer golpeada, ahí estamos fallando todos, no la estamos pudiendo proteger. Y eso me duele hoy porque soy responsable, porque estoy digamos, nombrada por la ciudadanía para hacerme cargo de este tema, pero me dolió siempre como feminista también, ¿no? Aún en 2021 tengamos que salir a alzar nuestra voz frente a situaciones que no deberíamos estar viviendo, porque hace muchísimos años que las mujeres están luchando para cambiar la realidad. Se han cambiado un montón de cosas, pero hay mucha resistencia, porque se sigue queriendo que la mujer, o sea, ser mujer está asociado a un montón de prácticas, al rol de objeto, al rol pasivo. El objeto no toma decisiones, el objeto no es deseante, el objeto es poseído. Y por más que se diga que ha cambiado mucho la realidad, una mujer le dice a su pareja que se quiere ir de la casa y hay muchas probabilidades de que la mate. Y no es exagerado, no pasa en todas las casas, pero pasa en muchísimas. Entonces eso te da la pauta de que tu decisión ahí no importa, tu deseo ahí no importa. Tú sos mía, sos mi objeto, yo te poseo. Me parece que es un ejemplo claro, hay otros, pero me parece que es un ejemplo claro de nuestra realidad y de estas prácticas que están asociadas a lo que culturalmente es ser una mujer, y eso me da mucha tristeza, me frustra. Hay veces que me pierdo un poco en eso, pero entiendo que hay que seguir, porque hay muchísimas que dejaron su vida para que la realidad cambie, y hay muchísimas que están dejando su vida hoy. Un montón de pibas que pertenecen a colectivos que han logrado un montón de cambios en materia de derechos y en un montón de cosas que le dan refugio a quien no lo tiene, que están ahí para las víctimas de violencia de género. Entonces, por las que no están y por las que estamos, tenemos que estar ahí y ocupar esos espacios. Pero sí, es triste porque es un choque de realidad muy fuerte y la resistencia es enorme. Duelen los femicidios, duele el racismo, duele mucho, duele la transfobia, duele las injusticias, ¿no? Una de las cosas que yo milito mucho es por la justicia, ¿no? Pero no solo en términos judiciales, ¿no? Del acceso a la justicia y al debido proceso, que eso todavía tenemos un debe muy grande, sobre todo en términos de derechos humanos, sino también a la justicia social, que todavía tengamos que salir a explicar, que sensibilizar, que demandar por derechos básicos, como la vivienda, como el acceso a la salud, como el vínculo cotidiano, ¿no? Como ese cambio cultural que todavía parece que cuesta, por el trabajo, por la educación. Creo que duele, ¿no? Duele. Hay esperanza, sin duda, también. Según publica Naciones Unidas, hace 25 años los gobiernos del mundo asumieron un compromiso con las mujeres y las niñas, pero solo han cumplido parcialmente su promesa. Aunque la comunidad internacional ha demostrado la voluntad política necesaria para enviar a muchas niñas a la escuela, ha fracasado a la hora de dotarlas de las aptitudes y el apoyo que necesitan, no solo para labrarse su propio futuro, sino para vivir con seguridad y dignidad.
La verdadera igualdad solo llegará cuando todas las niñas estén a salvo de la violencia, sean libres de ejercer sus derechos y puedan disfrutar de las mismas oportunidades en la vida.